Posar desnuda en La Habana, de la autora Wendy Guerra, que es un diario apócrifo que escribió Wendy Guerra con fragmentos del diario de Anaïs Nin, y ella fue como haciendo un tejido de sus propios escritos con los escritos de Anaïs Nin. Entonces, en este libro es como un encuentro de dos escritoras rebeldes, subversivas, cómo es que vemos las similitudes entre ellas y cómo es que estos diálogos sí se complementan y forman la imagen de una mujer diferente, de una mujer que pues rompe los esquemas de su época. Entonces, Wendy Guerra fue la que, a partir de los fragmentos del diario de Anaïs Nin, cuando estuvo en Cuba, reconstruyó como esas imágenes de Cuba, porque si bien Anaïs Nin escribía constantemente en su diario, durante su estancia en Cuba solo escribió 9 páginas, que fue de los 19 a los 20 años, abarca este diario. Solo escribió estas páginas, pero 9 páginas. Entonces Wendy Guerra fue como construyendo a partir de esto una historia. Entonces se mezclan estas dos voces. Pero antes de entrar a este libro, pues quiero hablar un poco de las autoras para que se vea pues dónde están sus similitudes o sus encuentros que hace que ellas dos pudieran crear este texto. Bueno, primero pues hablaré de Wendy Guerra, ¿no?, la autora de este libro. Ya habíamos hablado de ella anteriormente en otras dialógicas, pero bueno, brevemente recordaremos que es una escritora cubana. Nació en La Habana el 11 de diciembre de 1970 y bueno, ella estudió dirección de cine en el ISA, en el Instituto Superior de Arte en Cuba. En una primera etapa de su vida fue actriz y también tenía un programa para niños. En las mañanas fue actriz y presentadora de la televisión cubana. Y pues esa fue como la primera parte de su vida, hasta que le cambió la vida un suceso, ¿no? O sea, ella describe a Gabriel García Márquez en su vida como el milagro que le cambió la vida, porque recordemos que Wendy Guerra fue alumna de Gabriel García Márquez en su taller de cómo escribir un cuento en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Entonces Wendy Guerra conoció a García Márquez en Cuba y este fue el suceso que la impulsó a ella para hacer su escritura, puesto que ella estaba como, sí escribía, tenía sus diarios, pero pues antes de eso ella como que no tenía muy marcado cuál iba a ser su futuro, ¿no? O sea, sí, de hecho fue el suceso que le cambió la vida el conocer a García Márquez para que ella pudiera escribir. ¿Qué pasa en ese taller de cuento? Wendy Guerra escribe y pues a García Márquez le gusta su estilo, pero él le dio ciertos consejos acerca de la escritura. Él le dijo que pues como que se centrara muchísimo en sus diarios, que el oro de lo que ella escribía estaba en los diarios, ¿no? Todas las historias, las experiencias que Wendy Guerra contaba en sus diarios eran cosas en las que debería centrarse, ¿no? Entonces, García Márquez le dio todos estos consejos para escribir. Él le enseñó a escribir. Si bien ella era una gran lectora, García Márquez fue el que la orientó para la escritura y le enseñó la importancia de sus diarios. Entonces, en 2006, Wendy Guerra escribe su primera novela, que se llama Todos se van, y esta novela obtuvo el primer premio Bruguera, y también en 2006 fue seleccionada por el País como la mejor novela, en 2006. ¿Qué pasa en Todos se van? En esta novela, a partir de un personaje ficticio, pero después de todo basado mucho en la realidad de Wendy Guerra y sus diarios, habla de la vida de una chica en Cuba, ¿no? Y de cómo es que en realidad, como lo dice el título, pues todos se van, cómo muchos de sus amigos, familiares se van yendo de Cuba por las situaciones que pasan. Entonces, ella no hace como críticas directas, sino simplemente cuenta la realidad de lo que va viviendo en Cuba, de lo que le pasó en Cuba. Por lo tanto, pues, este libro no es publicado en su país. No hace como tal una dictadura, pero crítica a la dictadura, perdón, pero sí narra ciertas cosas que como que no son muy apropiadas. Este libro está publicado en 18 lenguas, pero como todos sus libros, no han sido publicados en su país. De hecho, ella hace unos días, hace como 7 días, que fue el 8 de marzo, subió un video a su canal de YouTube, porque pues Wendy Guerra desde hace poco ya tiene también un canal de YouTube, y ella pues hizo una como felicitación a las mujeres, pero también
dice que cómo es posible que en pleno siglo XXI pues aún se sigan callando las voces de ciertas mujeres, cómo es que ella estando en su país sigue escribiendo en la clandestinidad, porque no es publicada, ¿no? Ella quiere que la gente de Cuba la lea, pero pues todas sus novelas han sido publicadas en otros países, traducidas, pero en su país no ha sido leída. Y ella comentó en el video que espera que todas estas cosas cambien, ¿no? En un año o dos espera que ella pueda ser leída por la gente de su país. Entonces, ella sigue viviendo en Cuba, porque pues le gusta la vida en Cuba, está bien ahí, pero también como en ese lugar tiene un cierto espíritu rebelde, ¿no? Y de resistencia, de querer salir a decir a otros países lo que pasa en su propio país y de querer vivir bien. Entonces, tenemos esta novela, Posar desnuda en La Habana. Esta novela, publicada en 2011, es la única novela de ella que está publicada en Cuba. O sea, la única novela por la que los cubanos la conocen. Y bueno, esto nos habla, pues, como les digo, de su rebeldía y de su impulso de hacer las cosas. También ella pues sale a otros países, ha venido a México, vino apenas a la Feria del Libro, o sea, es invitada a muchísimos países pues por su gran calidad de escritora, pero bueno, lo que ella desearía es ser publicada en su país. Ahora, vamos con un poco de la biografía de Anais Nin, ¿no? ¿Dónde están los puntos de encuentro? Bueno, Wendy Guerra, como ya les dije, pues nació en 1970, sigue viva. ¿Qué pasa con Anais Nin? Bueno, pues todos o muchos la recuerdan por Henry Miller, ¿no? Cómo fue que ella y Anais Nin y Henry Miller tuvieron una relación, que Henry también tenía su pareja y Henry y su pareja pues tenían como tratos con Anais, ¿no? Esto es como ya muy hablado, entonces trataré de no ahondar mucho en el tema. Pero bueno, Anais Nin nació el 21 de febrero de 1903, murió en 1977. Y bueno, les digo, 1903-1977 su vida. Imagínense cómo era el estado de la mujer, ¿no? Como las expectativas de una mujer, lo que tenía que hacer, como casarse, tener una familia, vivir una vida correcta, no sé, la religión y todo esto. Pero Anais Nin también fue una gran figura subversiva, ¿no? Que rompió con muchísimos esquemas de su época. Las dos, Wendy Guerra y Anais Nin, están unidas por la pasión del diario. Como les digo, Wendy Guerra desde chiquita escribía un diario, su mamá le dio una libreta y le dijo que escribiera como sus experiencias, ¿no? Las experiencias de una niña. Y Anais Nin, desde los 11 años, también comenzó a escribir un diario, desde los 11 años hasta la fecha de su muerte, que fue que así que han llegado a recopilarse hasta 35,000 páginas de puros diarios, ¿no? O sea, había un gran tesoro en sus diarios también. ¿Qué pasa también con Anais Nin? Bueno, su nombre completo era Ángela Anaís Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmel. Entonces, bueno, estos nombres son latinos. Ella fue estadounidense, pero de origen latino, de origen cubano. Su mamá era cubana, de origen francés y danés. La mamá de Anais Nin nació en Cuba y el papá de Anais Nin era de Dinamarca, pero estaba en el consulado de Dinamarca en La Habana. Fue ahí que se conocieron. Y el papá de Anais Nin era barcelonés por parte del papá y cubano por parte de la mamá. El papá de Anais Nin, como era barcelonés por parte del papá, pues obtuvo esa ciudadanía, pero era pianista y años después se cambió por la ciudadanía cubana para que en las presentaciones de música pues fuera como un poco más exótico, ¿no? La figura del pianista cubano, ¿no? Como que para que llamara un poco más la atención. Ellos, los papás de Anais Nin, se conocieron en Cuba, en una tienda de música. Cuando el papá de Anais estaba tocando el piano, la mamá llegó por casualidad y pues casi lo tuvieron que obligar a que tocara una pieza para ellas. La mamá de Anais era como una cantante frustrada, y entonces los dos, como la pasión por la música los unió. La mamá de Anais Nin, pues en su momento pues, tuvo cierto dinero por parte del papá, que les digo que era el cónsul de Dinamarca en La Habana, y pues el papá, como que aprovechándose de todo eso, pudo obtener ciertos estudios de piano gracias a ello. Como les digo, el papá estaba en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Por qué el papá de Anais acabó en Cuba? Pues fue porque lo estaban persiguiendo porque era maestro de piano y pues por andar cortejando a una alumna muy joven, pues tuvo que huir de Barcelona a La Habana.
¿Y qué pasa en La Habana? Conoce a la mamá de Anaís por lo mismo, ¿no? O sea, era un picaflor ese señor con sus alumnas, pues siempre trataba de tener algo. Pero bueno, se casó con la mamá de Anaís, pero no, como que no la quería. Cuando ella tenía 5 años, 5 o 3 años, no recuerdo bien, el papá como que ya empezaba a ser intermitente en su vida, como que de repente se iba a tocar y ya no regresaba, se sabía que tenía amantes, pero a los 11 años fue que los abandonó definitivamente. Y miren, se corresponde, ¿no? La edad en la que ella empezó a escribir sus diarios y la edad en la que pues, su papá los abandonó, ¿no? Entonces hay una gran unión, como un gran significado, una gran carga entre los diarios, el papá y Cuba. Este es un énfasis que nos hace mucho Wendy Guerra. Bueno, por lo tanto, Anaïs Nin tenía ese origen cubano, ¿no? Estuvo viviendo cierto tiempo en Cuba, que es como el año que pasó en Cuba, es el que está narrado aquí. La mamá de Anaís, cuando el papá los abandonó, pues estuvieron viviendo en Alemania, en Bélgica, estuvieron pasando de país en país, ¿no? Pero normalmente estuvo en Europa y ella como ya al final de su vida, pues lo vivió en Estados Unidos. También estuvo en Francia. Bueno, otro rasgo que las une a ellas es la fuerte carga erótica en sus textos. No sé si recuerdan los libros de Wendy Guerra que hemos revisado, como que siempre hablamos mucho del erotismo, ¿no? De todas estas imágenes eróticas. Pero ¿qué pasa con Anaís? Ella fue de las primeras mujeres, ella fue la primera mujer en publicar relatos eróticos en Estados Unidos. Fue pionera en la literatura erótica. Y bueno, por ejemplo, uno de los libros de Anaïs Nin, como de los más importantes, es Delta de Venus, que es un libro con puras historias eróticas que una persona anónima le pedía que escribiera, ¿no? Él le decía como, mira, menos poesía y más imágenes explícitas. Y ella lo hacía para vivir, ¿no? Ella para vivir tenía que vender sus relatos eróticos. Y ella pues siguió, aparte, o sea, aparte de la carga erótica que encuentras en sus diarios, la carga de su escritura. Entonces las dos igual, el origen cubano, los diarios y la fuerte carga erótica en sus textos son como cosas que las van uniendo. Entonces ya como estableciendo ciertas relaciones entre ellas dos, pues ya iremos adentrándonos al texto, que como les mencioné hace un rato, es un diario apócrifo. ¿A qué me refiero? A que se van combinando las escrituras de las dos autoras. Wendy Guerra investigó durante más de 4 años acerca de la vida de Anaïs Nin para poder llegar a este texto. Ella, pues interesada por la figura de Anaïs Nin, por todo lo que fue, por su origen cubano, se puso a investigar y entonces se van mezclando las escrituras, la de Wendy Guerra en ciertos fragmentos y la de Anaïs Nin, ¿no? Pero pues lo hace de tal manera tan fina que pues sí logran mimetizarse los dos, ¿no? Y así llegar a este diario. Y pues no sé, la estructura va mezclándose así que ni siquiera pues, no sé, no alcanzas, si no fuera porque tienes las letras en cursiva no alcanzarías a distinguirlo. Comienza con una línea que me gusta mucho que dice, siempre llego tarde a lo que me fascina, que esto habla un poco de pues esta personalidad siempre deseante, ¿no? Inconforme, que cuando ya tiene algo ya no lo quiere. Entonces sí se nota este ir y venir de su personalidad, ¿no? De llegar tarde a lo que le fascina y siempre desear cosas y después ya que está ahí ya no las quiere. Trata como de que sea un diario de novia, porque Anaís se va a casar con un banquero que se llama Hugo. Y ella empieza diciendo que va a ser pues un diario en el que va a hablar como antes de la boda. Y en este diario pues podemos ver cómo es el viaje en el barco hacia Cuba, cómo es su llegada a Cuba, cómo ella se encuentra, Anaís, que nunca había estado en Cuba, simplemente había escuchado de Cuba, se encuentra este país, ¿no? Un país lleno de luz. Ella menciona que Cuba es la tierra de la belleza. ¿Cómo es que llega esta tierra llena de luz, llena de sonidos diferentes, de paisajes diferentes y cómo este mundo la asombra? Anaís llega con su familia materna, con su tía Antolina, a una finca que se llama La Generala, y ahí es como donde ella vive este tiempo en Cuba. Y podemos encontrar como en las primeras páginas rápidamente el dolor que siente ella por el abandono de su papá. Hay una carta que transcribe como tal de Anaís donde habla de
cómo ella sufrió por su papá. Es una carta en la que al parecer el papá le había escrito un poco antes que la quería ver, pero ella le dice como, pues no te puedo ver, ¿cómo es que de repente llegas y pides que nos veamos, ¿no? Y ella hace una reflexión de cómo Anaís, si bien Anaís pasa por blanca en Cuba, por lo tanto pues se cree que es de dinero o algo así, ella Anaís Nin vivió una infancia llena de pobreza. Ella fue muy pobre debido al que papá las abandonó, entonces dejó a la mamá con la obligación de cuidar a 3 hijos. Y pues estos hijos, ahora que por ejemplo Anaís ya tenía 19 y los otros chicos pues ya también eran grandes, podían trabajar para ayudar a la mamá, porque antes pues se las vieron muy negras. Y Anaís le reclama a su papá, ¿no? De que ella veía como otros niños sí tenían amor, apoyo, dinero de su papá y ella no. Así le dice como, ¿por qué nuestro papá no trabaja para nosotros? ¿Por qué nuestro papá no nos da lo que otros papás les dan a sus hijos? Entonces le hace un reclamo muy fuerte a su papá. Por eso no lo quiere ver, por el dolor que siente de que pues él nunca estuvo para ellos. Entonces, desde el principio del diario se va viendo cómo es que Anaís Nin sufre del abandono del padre. También podemos ver cómo es el pensamiento crítico de Anaís hacia la mujer de su época. Tiene una prima que se va a casar y ella menciona que en una vida tan vacía como la de ella, como querer casarse, la de su prima, querer casarse le va a dar un significado, ¿no? Porque su prima es como una hija de familia, de alta sociedad, ¿no? Y critica eso, ¿no? Porque dice que ella no quiere ser una ama de casa, ella no quiere, ya quiere dejar de ser como una mamá para todos. Habla de pues su infancia triste, ¿no? Como les digo, que pues esta falta de dinero hizo que como todo fuera opacado por el papá, como él no estuvo para ellas. Habla de una escena en la que ella se recuerda viéndose al espejo a los 15 años y viendo cómo le están arreglando un vestido, pero este vestido era usado. Entonces se ve al espejo y pues puede ver la pobreza, puede ver cómo el vestido tiene aspecto viejo. Entonces ella en una clase fue la que tuvo la mejor redacción, ¿no? A pesar de que pues era inmigrante y no hablaba el idioma, fue la que escribía mejor de la clase. Y ella se puso muy contenta de que había tenido el mejor desempeño en la clase. Y cuando el maestro pidió que pasara al frente, pues toda su alegría se le borró porque ella se dio cuenta de su vestido. Ella se dio cuenta que su vestido como que reflejaba la pobreza y no quería que lo vieran. Entonces ella siempre esto fue como algo que se le metió en su mente, ¿no? Como realmente soy linda, me veo bonita y cosas así. Poco a poco pues ella fue superando estas cosas porque también ella pudo trabajar. Les digo que trabajaba pues haciendo relatos eróticos, también de muy joven trabajaba posando desnuda, ¿no? Era la forma de ganarse la vida. Por eso también un poco el título. Ella menciona que no, o sea, el posar desnuda no significaba nada para ella, porque pues era, hasta cierto punto le recordaba la pobreza. Pero cuando llegó a La Habana hay una escena en el libro, cuando tiene una cena que prepara para sus amigos y hace que la pinten desnuda. Esto ya es texto de Wendy Guerra. Y nos muestra el contraste, ¿no? Cómo antes posaba desnuda y eso le significaba la pobreza y cómo es que en La Habana este posar desnuda significó para ella libertad, ¿no? Ya no lo hizo por dinero, sino lo hizo porque quiso. Cómo sintió la libertad en Cuba. Anaís Nin era pues muy ermitaña y le costó mucho trabajo adaptarse a la vida cubana, porque pues recuerden, no sé, el etos barroco, el etos de los latinos, ¿no? Cómo somos y cómo es en Europa. Tiene muchas reflexiones acerca de la propia escritura. Les voy a leer un fragmento que habla cómo ella pensaba, cuáles eran sus reflexiones acerca de la autoficción. Es un fragmento que me parece muy interesante y me gusta mucho porque en el mismo párrafo están mezcladas las dos voces, la de Anaís Nin y la de Wendy Guerra. Dice: el diario me cuando los seres humanos se revelan con mayor verdad. Yo he aprendido a escoger esos puntos culminantes, porque son los instantes de la revelación.
A los 11 años me fue dado como una condición divina para aliviar la ausencia de padre. Hoy, desde Cuba, el diario me salva como un fetiche, un surtidor, un amuleto que depende solo de mi inteligencia y mi sinceridad. ¿Cómo es que el diario les ayuda a las dos a revelarse ellas mismas, a llegar a sus propias ideas y a saber quiénes son? Y bueno, otro rasgo característico de las dos que me parece muy interesante es que pues ninguna de las dos tuvo hijos. Wendy Guerra ahorita tiene 47 años y de hecho tiene un texto publicado en internet para la revista Soho, me parece, donde habla sobre por qué no quiere ser madre, ¿no? Y da ciertas razones de por qué no a la maternidad. Entre ellas es que porque siente que pues en Cuba no puede darle pues la vida que quisiera a sus hijos, porque Wendy, una de sus razones es Wendy está muy ocupada con Wendy, o sea, saber lo que quieren. Tampoco son como partidarias de movimiento antimaternidad, ¿no? No es como que ellas quieren que la gente piense como ellas dicen, sino que ellas tienen muy claros sus ideales respecto a saber lo que quieren hacer en la vida. En el siguiente párrafo podemos ver desarrollada esa idea. Dice: ¿seré yo lo suficientemente lista como para llegar a ser mujer y escritora? ¿Es esto posible? He leído a Sidney Smith en su libro La educación femenina. Él me ha persuadido en sus textos de que debo elegir entre mis lápices y libros o mi felicidad doméstica. Me veo a veces sola con mis diarios o, en cambio, destrozando hoja a hoja las páginas del diario, mientras doy de mamar a un niño y a otro y uno más pequeño grita sin control. No sé qué quiero, en realidad. Imagínate, Hugo. No puedo exigirle a él lo que yo no encuentro dentro de mí. Quiere vivir como un hombre normal para conocer la vida. Cree que es la única manera de escribir. Entonces ahí dice que pues está pensando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para su vida? Sí, seguir con la escritura o pues, ser mamá, tener un hijo y como que dedicarse a la maternidad y a la par seguir con su escritura. Y les digo, no es como una crítica a las mujeres que son mamás, sino más bien es como la reivindicación de las mujeres que no quieren serlo, ¿no? Así como hay mujeres que quieren serlo, hay otras que no, y las dos pues llevan ese papel con dignidad, ¿no? Han hecho la elección y saben qué es lo que quieren. Pero pues las dos, tanto Anaïs Nin como Wendy Guerra, pues prefirieron seguir siendo ellas a partir de la escritura. Anaïs Nin, como menciona, no quiero ser una ama de casa, saben lo que quieren. Entonces tenemos como estas dos figuras se mezclan, ¿no? Como nos muestran a pues una mujer que rebelde, ¿no? Una mujer que puede tomar sus propias decisiones. Y bueno, lo siguiente como tal no viene en el libro, pero pues estamos como buscando los puntos de unión, lo que les voy a decir. Ambas decidieron no tener hijos y ambas vivieron, Wendy Guerra y Anaïs Nin, y ambas vivieron una experiencia de un aborto. Wendy Guerra lo menciona como pues algo como no hace mucho énfasis en su vida, ¿no? Pero menciona pues que en Cuba pues es algo que pasa normal, bueno, yo creo que como en cualquier parte del planeta, ¿no? Es algo que pasa normalmente y tal vez a escondidas de mucha gente, pero son cosas que pasan. Anaïs Nin sí escribió como tal en su diario, sí se encuentran en todos los diarios que ella tiene, las escenas de lo que pasó durante el aborto. Ella se embarazó de Henry Miller, pero ella estaba casada ya, y Henry Miller pues también tenía su pareja, y pues sabía que él no la iba a apoyar, y sabía que pensó y tomó la decisión de que ella no quería ser mamá. Como ya les dije, pues vivió muy pobre, por lo tanto tuvo que ayudar desde chica a su mamá a trabajar, tuvo que trabajar para sus hermanos, ella veía que como que sus parejas la necesitaban mucho como mamá, ¿no? Bueno, o sea, como bajo esta cierta forma maternal que ella tenía para sus parejas. Entonces dice ella que ya no quiere ser mamá de nadie, ¿no? Ya está harta de ser mamá, que lo que quiere ella ser es amante, lo que quiere ella es escribir, lo que quiere ella que sea su creación es la escritura y no un hijo. Entonces ella en sus diarios narra la experiencia del aborto, cómo es que lo hizo pues en un lugar clandestino, pero ella como no sabía qué hacer, a dónde ir, su embarazo se avanzó bastante.
era una niña y ella y murió estrangulada porque pues estaba haciendo fue como tener a un hijo, ¿no? O sea, forzar el trabajo de parto y como la niña murió así. Y pues obviamente para Anais Nin esto fue muy traumante, ¿no? Fue algo muy fuerte en su vida, pero fue algo que ella decidió, ¿no? O sea, cómo rompe con todos estos esquemas de la época. Y decidió hacer eso porque ella quería que su única creación fuera la escritura, ¿no? Alumbrar la escritura, dar a luz la escritura, ¿no? Como hacer un símbolo de ello. Que la escritura fueran sus hijos, ¿no? Todo lo que ella pudiera producir. Entonces este es otro punto de encuentro entre las dos que también pues nos muestra un poco de su personalidad de ellas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente pues cada mujer es dueña de su cuerpo y pues sabe qué es lo mejor para ella. Entonces, como con todas estas figuras, bueno, como estas dos figuras tenemos todos estos esquemas que se van rompiendo. Les digo, este es un diario de cuando ella está en Cuba, cuando está a punto de casarse con Hugo. ¿Qué pasa con Hugo? Es un banquero estadounidense, es banquero, es rico, tiene dinero. Entonces ella siempre siente como que él es un gran apoyo económico y así lo fue durante toda su vida, un gran apoyo económico para ella, pero los papás de Hugo no la querían por latina y pobre. Y ella como que aumenta huérfana y emigrante, ¿no? O sea, pues al ser de origen cubano, pues los papás no la querían por esto mismo, de que era latina, pero también pues no tenía dinero. Entonces ella sabía que al no tener dinero, otra vez, al no tener la figura del papá, por eso pues no tiene como suficiente apoyo económico, ella y sus hermanos iban a hacer una carga para Hugo. Entonces durante este diario se ve como el titubeo de saber si se va a casar o no, por lo mismo, por esta situación económica de los dos. Y les digo, a través de esta narración podemos ver esta situación, pero también en otro tema encontramos como la reflexión acerca de los diarios. Les voy a leer otro fragmento en el que igual muestra cómo no puede separarse del diario, ¿no? Cómo lo necesita. Durante muchos días he vivido sin mi droga, sin mi vicio secreto, mi diario. Y lo que averigüé es esto: no soporto la soledad. Comprobé que si escribiera una novela hablando de otras mujeres, habría cosas que no les podría dar. Averigüé que ninguno de los personajes elaborados a retazos podría llegar a tener todas mis experiencias y conciencias. Que quedarme en esos personajes equivaldría a restringir horizontes y percepciones, equivaldría a una conciencia restringida. Me sentiría como metida en moldes apretados. Comprendí que ninguno de los personajes inventados podría contener mi obsesión por una vida sin límites, expansiva, completa. Aquí tenemos, ¿no? O sea, lo que dice, no puede estar separada del diario, pero también comprende que cómo es que durante su escritura sabe que si ella inventara algún personaje ficticio que no tuviera sus rasgos, sabría que está incompleto. Sabe que igual el oro, lo importante, lo que interesa de su escritura son todas sus experiencias de su vida que están narradas en los diarios. Y esto me recuerda pues a lo que le pasó a Wendy Guerra con Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, las dos, García Márquez le dijo a Wendy Guerra que lo bueno de su escritura, donde estaba lo verdaderamente importante era en su diario, ¿no? En donde narraba sus historias, en donde narraba sus experiencias de vida. Entonces las dos tienen igual esto, que saben que la riqueza de su escritura se encuentra en el diario más que en toda la ficción como tal. Si bien ya es autoficción, ¿no? O sea, no, al pasar algo por escrito siempre se pierden cosas de la realidad, ¿no? Se exagera, se pierden las cosas, pero la verdad del diario es como lo que más importa en su escritura. Otro rasgo que me pareció interesante fue que, pues aquí hemos hablado un poco de los centros históricos de Bolívar Echeverría, no sé si recuerdan, de la forma en la que él leyó a la cultura, y pues que tenemos Aletos Barroco, ¿no? Donde él nos habla de cómo es la raza latina, ¿no? Cómo somos, cómo es que jugamos con la modernidad capitalista, con esta rebeldía, con este derroche, gasto, exceso, con esta personalidad que tenemos los latinos. Entonces, dentro de la voz de Anais Nin, habla de su choque cultural al llegar a Cuba, ¿no? Cómo es que ella ve a los cubanos. Entonces habla un poco de cómo ve a los latinos.
Dice: la raza latina, gritona, expresiva, generosa, hospitalaria, muestra de dádiva en todo caso, sería mejor apreciada y querida si no fuera por su triste deficiencia en la dignidad y el fastidio. Uno entrenado en la cautela y las delicadezas inglesas está obligado a mirar con arrogancia y desprecio sobre esa desenfrenada conducta, ese descuido en el respeto al decoro, y la reserva en lo individual y en la vida familiar, tan raramente visible a través de la ciudad. El sincero, irresponsable y maleducado cubano parece ininteligible para aquellos que poseen instintivamente esa cualidad, evasiva e indescriptible, que puede ser llamada cultura, por falta de un término mejor, o refinamiento innato. Todo ello incluye apariencia personal, formas de hablar, formas de vivir, a través de lo cual el buen gusto, o la falta de él, se expresa irrevocablemente. En estas cosas, una ordinariez salvaje, un estado de primitiva vulgaridad, define al cubano. Es un hombre inculto que no sospecha sus defectos y que silencia cualquier posible reproche. Esa es una crítica un tanto fuerte, ¿no? Como hacia cómo Anaís ve a los cubanos, pero ella lo menciona, no está educada bajo la educación y delicadeza inglesa, ¿no? Cómo es que se expresa su forma de ser, que pues se podría inscribir un poco dentro del etos realista, y cómo es que llega al etos barroco, ¿no? A esta figura del latino, ¿no? Que tenemos fama de ser así súper hospitalarios con los extranjeros, de ser gritones, de ser despilfarradores, de tratar muy bien a los que vienen de otro país. Entonces se muestra mucho el choque cultural. Cómo es que si bien Anaís tenía origen cubano, pues fue educada en otros países y tenía como esta lucha, ¿no? De saber qué pasa con Cuba, pero a la vez, a la par de esta leve crítica, pues ella está encantada con el país de Cuba. Ella se siente maravillada por el exceso de luz, por los bellos paisajes, por la mezcla de las razas, ¿no? O sea, todo lo que ella encuentra en Cuba le parece fascinante. Como mencionamos, dentro de las características de la escritura de las dos autoras, tenemos el erotismo. Por lo tanto, pues también el erotismo se hizo presente en esta novela. Wendy Guerra narra, les digo, va llenando estos espacios en blancos durante la estancia de Anaís en Cuba, y narra cómo es que ella hace conoce a un chico que se llama Julián, y pues tiene un encuentro con él, ¿no? Y lo hace de una manera pues muy bella, muy erótica, muy fuerte, y refleja un poco, ¿no? Este estado de escritura de las dos. Entonces, aparte de esto, cuando Anaís hace una cena para Julián, este chico del que está enamorada, y al regresarse, a irse de Cuba, los reúne a todos, y pues como les dije anteriormente, ¿no? Hace que la pinten desnuda, y cómo esta desnudez le da la libertad que ella quería, ¿no? Cómo es que ya la desnudez en este momento ya no significa pobreza, sino significa libertad. Anaïs Nin pues también tuvo, o sea, es que Anaïs Nin era una mujer bastante libre, ¿no? Hizo lo que quiso con su vida y quiso acumular muchísimas experiencias. Entonces pues también habla como de un pasaje lésbico con una chica que conoce, que se llama Flor, una chica de una familia rica de Cuba, y cómo es que ellas se conocen y tienen una gran química, y pues hay ahí como un tipo de encuentro de las dos. Entonces, Anaïs Nin fue bisexual, ¿no? Como les dije, con Henry Miller y su pareja, June, pues los dos de repente, Henry quería estar con Anaïs, pero la pareja de Henry también, y ahí se la iban prestando, ¿no? O sea, Anaïs Nin fue bisexual y pues no tuvo problemas con ello, ¿no? O sea, quiso experimentar todo tipo de relación, ¿no? Quiso llegar pues a saber cuáles eran los límites de su vida, y siento que pues hizo bien, ¿no? O sea, conoció de todo. Y entonces también estaba mencionado aquí acerca de la bisexualidad de Anaïs, y pues como igual la carga erótica que hay en ella, ¿no? O sea, si les digo que estas escritoras escribían acerca del erotismo, obviamente en este libro se iba a reflejar. Y pues también es una rebeldía, como les digo, pues Anaïs Nin, nacida en 1903, pues rompió con los esquemas de su época, ¿no? ¿Cómo es que ella iba a hacer todas estas cosas? Si bien ahorita todo esto que les menciono ya no es visto, bueno, por cierta gente conservadora sí un poco, pero ya estas cosas son hasta cierto punto normales.
pero en su época imagínense como todo lo que causó, ¿no? Todo lo que significó para ella. Continúa con su estancia en Cuba y de repente fue que ya llega Hugo. Les digo que había como un estira y afloje de no saber si se iba a casar con ella o no, porque ella era pobre, como que no se entendían, a ella no le gustaba mucho que él fuera banquero, había como muchos desencuentros, pero pues ella lo amaba. Y siento que Anaís comprendió que más que sabía que podía tener las experiencias vitales pasionales con mucha gente, pero que su pareja de vida iba a ser Hugo. Entonces sí accedieron a casarse, se casaron en Cuba. Dentro de la ficción narrada por Wendy Guerra hay un pasaje muy interesante donde cómo es que la tía de Anaís sabe que pues Anaís ya no es virgen. Entonces la lleva con un doctor a que le reconstruya su himen, pero lo narra, o sea, de una forma muy interesante, cómo es que le quitan el cabello más largo que tenía y este doctor se lo cose para poderle cerrar el himen, ¿no? Como pues estas prácticas, ¿no? Porque en ese tiempo pues importaba mucho la apariencia. Sabía Anaís que a Hugo no le iba a importar, pero pues más bien como que quiso darle por su lado a la tía. Porque Anaís pues ya había tenido relaciones sexuales y pues quería que Hugo no se diera cuenta. Entonces este es un pasaje muy interesante que escribe Wendy Guerra al respecto. Después de todos estos preparativos antes de la boda, es que Hugo llega a Cuba, ellos se pueden ver y se casan ahí. De hecho, Wendy Guerra, cuando estuvo investigando acerca de la vida de Anaïs Nin, pudo estar ante pues, el acta de matrimonio, ¿no? Lo encontró todo, realmente sí investigó bien. Fue que Hugo llega a Cuba, se quedan ahí un rato, pero a él pues no le gustaba Cuba, ¿no? Él estaba acostumbrado a otro tipo de vida y la convence de irse. Entonces, básicamente, esto es el libro. La narración acerca de la estancia de Anaïs Nin en Cuba, de cómo es que ella regresa a este país que tiene pues mucho de sus orígenes, ¿no? Pues ambos de sus padres tenían sangre cubana. Ella pudo estar ahí, pudo convivir un poco más con el idioma, o sea, Anaïs Nin hablaba 3 idiomas y esto le hizo como que se enriqueciera más de esto. Narra su estancia en Cuba. Les digo que durante esta estancia solo escribió 9 cuartillas. Anaïs Nin escribía muchísimo, pero escribió 9 cuartillas. Yo no sé si ha sido por todo lo que significaba Cuba para ella, o sea, su padre, la figura del papá que la abandonó, porque en un fragmento habla de cómo es que ella no ha podido escribir porque el demonio de la tristeza la está atacando, ¿no? Como que abre un ojo y la ve y sabe que si ella continúa escribiendo, este demonio de la tristeza va a acabar con ella. Entonces yo siento que mucho por tristeza, por saber que ahí fue donde se conocieron sus padres, que ahí fue donde tenía sus orígenes, pensar en la figura del papá que la abandonó, todo esto la llevó como a escribir muy poco en Cuba. Me parece un aporte muy importante el de Wendy Guerra, ¿no? Cómo es que fue que tuvo este interés y pudo a partir de ello construir esta historia. Después de esta narración del viaje de Anaïs en Cuba, Wendy Guerra habla un poco de lo que fue la vida de Anaïs Nin, de cómo es que ella estuvo investigando durante más de 4 años para llegar a ella, cómo es que tantísimos escritores han tenido, escritores, lectores, gente común, ha tenido el interés por ella, por su estancia en Cuba, por la figura que fue Anaïs Nin. Entonces Wendy Guerra hizo hasta lo imposible por investigar acerca de ello. De hecho, ella hasta a veces se hacía pasar, le decía a la gente como, ay, mira, quiero investigar de este tema. Resulta que soy su bisnieta. Ya les dije que Anaïs Nin no tuvo hijos, pero pues la gente ahí en Cuba le creía, hasta le decían, ay, mira, pues sí te pareces a ella. Y pudo acceder a muchísimos documentos, hasta viajó a varios países, fue becada en Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles, Oakland, San Francisco, Nueva York, París, Barcelona, La Habana. Fue como la ruta que ella siguió para llegar a Anaïs Nin. Fue un gran trabajo de investigación y a mí lo que me sorprende más es cómo se teje esta narración, cómo es que tan finamente está tejida que puedes
seguirlo sin que tú digas, ah, o sea, esto es de Wendy Guerra, esto es de Anaís, ¿no? O sea, sí se funden las dos escritoras para llegar a transmitirte esta narración. Habla un poco de la figura de Anaís y me gusta un fragmento cuando ya está hablando de eso, porque Anaís, como les digo, rompió con los esquemas de la mujer de su época y estuvo bien, pero también pues fue muy criticada, ¿no? O sea, de repente es como, pues se le discrimina por bisexual, por tener tantas parejas. A mí hasta a veces también me parece muy injusto que nada más se le recuerde de repente por ser porque fue la amante de Henry Miller, ¿no? Pero ella fue mucho más que eso. Entonces Wendy Guerra nos dice como, pues sí, miren, o sea, Anaís es más de lo que se dice de ella, y lo dice en este fragmento que me gusta mucho. Lanza como pregunta primero. Anaís fue bígama, incestuosa, mitómana, adúltera, creativa, talentosa, ninfómana, bisexual, transgresora, enigmática, encantadora. No, para nada. Anaís fue Anaís. Ella creó un método, una actitud que cambiaba con cada una de sus capas. Nadie sabe en realidad quién fue Anaís. Sus mismos parientes la adoran o la detestan. Hay un lado de la luna que prefieren. Hay otro que niegan y ponen en tela de juicio. Pero ella nos prestó su vida para conocer su época. Sus diarios son un largo performance. Me gusta mucho porque pues rescata esa figura, ¿no? Porque aquí pues mucha gente dice que no, mitómana, adúltera, bisexual, pero pues ella fue lo que fue, ¿no? Como ella lo dice, Anaís fue Anaís. Y a partir de sus diarios nos deja una imagen de su vida, ¿no? Cómo es que rompió todas estas barreras del qué dirán. Y durante toda su vida tuvo como estas aventuras. En el libro encontramos cuando ella se casa con Hugo, pero tiempo después sabemos que pues ella tuvo muchísimos amantes y pues hasta estuvo casada con 2 personas. Estaba casada con Hugo y luego se casó con Rupert Paul, que fue con quien vivió sus últimos días, pero aún seguía casada con Hugo. Estaba como que en Estados Unidos, de repente viajaba de un estado a otro, y los dos como que se hacían de la vista gorda. Los dos sabían, no sabían declaradamente, pero pues los dos sabían que ella era casada y pudo vivir casada con 2 personas al mismo tiempo, pero aparte tener amantes. Estuvo casada con ellos dos y Rupert fue el que al final tuvo como tuvo los derechos de la obra de ella. Y siento que veía a Anaís a Hugo como pues un compañero de vida, más que verlo con esa pasión, ¿no? Con la que veía a otras personas. Sabía que Hugo podía protegerla, sabía que podía estar para ella, pero ella, lo que me parece muy interesante de ella es como la libertad, ¿no? De que ella sabía que hizo lo que quiso con su vida y eso le gustaba a ella, romper con los esquemas. Sabía qué quería y sabía que lo que quería era como el placer de su vida. Fascinada por la figura de Anaís. Después de esto, en el libro tenemos, les digo, la narración de la estancia de Anaís en Cuba. Luego una semblanza de la vida de Anaís, donde habla de la pobreza, de cómo fue el que su papá las abandonó. Y su papá las abandonó igual les digo que el abuelo de Anaís, el abuelo materno, tenía dinero, le pagó al papá de Anaís como los cursos para que pudiera mejorar en su técnica del piano. Esto lo llevó a viajar por muchos países para ser como un buen pianista, pero él no rompió con todo esto que tenía de ser pues un coqueto. Él los dejó por una mujer más joven, abandonó a la familia cuando Anaís tenía 11 años por una chica más joven. Y ya de ahí pues no supieron nada de ella. María Luisa se llamaba la siguiente mujer del papá. Entonces durante estos fragmentos habla de todo esto. Ahora, hay otra cosa por la que Anaïs Nin realmente es una figura transgresora. A mí lo que a veces me gusta bastante de la autoficción es que pues no son cosas que alguien se inventa, sino cómo es que a partir de la realidad la gente puede narrar cosas extraordinarias. Me viene a la mente, por ejemplo, la autobiografía de Reinaldo Arenas, donde encontramos cosas fascinantes, increíbles, realmente cosas que no puedes creer,
pero lo que más sorprende es que es a partir de la realidad. Igual con Anaïs Nin, ¿no? Cosas que sorprenden mucho, pero son a partir de la realidad, no son cosas que se inventaron. Anaïs Nin durante muchos años guardó dentro de ella como un secreto, pero sí lo pasó a la ficción antes de como declararlo. Y ese gran secreto fue el del incesto que tuvo con su papá, que es con lo que cierra el libro. Ella narra que no te da muchas pistas al principio, pero de repente en la narración te dice que extraña a su papá y todo esto. Entonces Anaïs Nin, antes de llegar a este punto, brevemente dice: hablé de la pasión de mi padre por la fotografía y le conté que siempre me estaba fotografiando. Le gustaba hacerme fotos cuando me bañaba. Quería que siempre estuviera desnuda. No, lo ve con ojos inocentes, ¿no? O sea, a su papá le apasionaba la fotografía, pero le encantaba tomarle fotos cuando estuviera desnuda. Pero pues ya era algo como que no quería decir. Es que imagínense, o sea, realmente ese tema sí es como súper tabú, el incesto. Y pues también por eso fue muy criticado. Y esta relación pues salió a la luz después de un tiempo. Y con esto cierra el libro y habla de cómo es que ella añoraba la figura paterna y de repente ya lo tenía ahí más que como papá, como hombre. Tenía al hombre en el que siempre había pensado, al que siempre había extrañado, pero ya no lo tenía como papá, sino como un hombre desnudo. Tiene una línea que me gusta mucho que dice: el esperma era un veneno, un amor que era veneno, ¿no? O sea, porque ese pues amor era imposible. Y también el mismo papá le escribía a Anaïs que él se sentía muy mal de cómo es que él había encontrado el amor en una mujer, ¿no? Cómo es que él había encontrado a la mujer que amaba, pero lamentablemente esa mujer era su hija. Entonces son pues imágenes pues que son muy fuertes aún hoy en día, si bien les digo que esta figura de la mujer que no quiere tener hijos, de la mujer que ha tenido experiencias de abortos, que es transgresora, que rompe con sus esquemas, es algo que hoy día ya lo vemos con naturalidad, ¿no? Hasta la bisexualidad ya no es algo de lo que nos espantemos. Pero hoy día, si nos dicen incesto, pues sí decimos, a ver qué pasó ahí, no es algo que nos cuesta muchísimo aceptar. Pero pues es algo que pasa, ¿no? O sea, si bien no conozco a nadie que en mi círculo cercano lo haya hecho, pues sí, ella lo narró, son cosas que realmente pasan en la realidad. Y bueno, es como, no sé, con la idea con la que me gustaría cerrar es esta, que los puntos de encuentro entre Anaïs Nin y Wendy Guerra, los menciono otra vez, pues ambas de origen cubano, ambas muy interesadas en la escritura de sus diarios, que hemos visto que muchísimos escritores tenían diarios. Ya mencionamos en una dialógica anterior que Franz Kafka, Anaïs Nin, Wendy Guerra, Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, muchísimos autores se valían del diario para ya fuera mejorar su escritura o para purgar las cosas que ellos tenían dentro de ellos que no podían sacar en sus textos. Pero también habíamos hablado de lo fuerte que es escribir un diario. Por ejemplo, Anaïs Nin, ella pudo publicar sus diarios ya hasta una edad avanzada, porque antes no los pudo publicar porque la gente sobre la que escribía seguía viva. Entonces iba a ser muy fuerte para ellos, ¿no? ¿Cómo es importante o cómo es curioso lo que pasa en los diarios? Si bien hablas de lo que te pasó a ti, puedes pasar a atraer a mucha gente con lo que dices, ¿no? Como pensar en una ética del diario, saber qué es lo que dices, como la autocensura. Cuando les digo que Anaïs aquí tiene como una escena lésbica con una chica que se llama Flor, Flor le dice que sus hermanos escriben diarios, pero que ella no escribe diarios porque pues siempre la gente los encuentra, siempre alguien va a leerlos, y es como algo peligroso meter a la gente que te interesa y pues poder quemarlos, ¿no? Decir cosas que no van. Entonces por eso los diarios de Anaïs Nin se publicaron después, porque esperando a que toda esta gente pues nadie saliera dañado. Entonces, ¿cómo es a partir que estas escrituras de la vida real de alguien pueden ayudar a otras personas? Pienso que, por ejemplo, la literatura nos da un placer, nos ayuda a conocer nuevos mundos, nos ayuda en muchísimas cosas, nos ayuda a comprender más las cosas,
a hacernos más ágiles de la mente, a saber escribir bien, a mejorar nuestra ortografía, a mejorar nuestra escritura. Nosotros podemos ocupar la literatura para mejorar nuestras capacidades, para volvernos hasta cierto punto un poco más inteligentes, conocer de nuevos temas, reafirmar conocimientos. O sea, la importancia de la lectura es tremenda. Hay muchísimos puntos por los cuales leer, si los vemos desde ese aspecto. Pero a mí me interesa resaltar otro aspecto. ¿Cómo es que de repente vemos que la psicología moderna nos dice, nos podemos curar a través del arte? Y de repente vemos musicoterapia, la terapia de la pintura, cómo es que gente de repente presta sus servicios para enseñarle a pintar a otras personas y que estas personas puedan curarse. Entonces a mí me gustaría hacer como un énfasis de que siento que con estas dos escritoras pues también podemos llegar a un punto en que la literatura cura. ¿Cómo es que a través de sus experiencias la gente puede identificarse con ellas y puede decir, bueno, a mí me pasó esto, tal vez yo tuve una mala relación con mi padre, yo aborté, yo fui pobre, como todas estas cosas te hacen como ubicarte en tu lugar en el mundo y saber que no eres el único. Siento que la literatura puede ayudar mucho a sanarte a ti mismo y me parece más importante, o siento que la literatura de autoficción, todo esto que son las biografías, los diarios, lo hacen de una forma más profunda, porque por ejemplo, la literatura que no se basa tanto en la vida de alguien, ¿no? La que no es una autoficción, bien puedes leer una historia y aprender de ella, ¿no? Siempre aprendes. Pero cuando ves que son cosas reales, cuando ves que son cosas que le pasaron tal vez a la escritora que admiras, cuando ves que pues no eres la única a la que le están pasando ciertas cosas, puedes curarte y puedes aprender de tu experiencia y saber que vas a salir adelante, ¿no? Que como ellas salieron adelante, como ellas lo superaron, pues tú también puedes. Entonces, me parece muy importante la figura de estas dos autoras porque rompen con los esquemas de su época. Son mujeres rebeldes, subversivas, que saben lo que quieren, saben perfectamente qué es lo que quieren y también pues afrontan las consecuencias, porque tal vez no es como todas las decisiones que tomaron tal vez no fueron las mejores para ojos de muchas personas, ¿no? Muchos podemos estar en contra de, no sé, del incesto, muchos pueden estar en contra del aborto, que después de todo pues cada mujer sabe lo que le pasa en la vida, pero aceptan las consecuencias de sus actos. Entonces, estas mujeres rebeldes también nos pueden ayudar a conocernos un poco más y también a curarnos a través de la literatura.